Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Corbatas, este espacio en donde cada semana hablamos de temas muy relevantes para el sector de telecomunicaciones, el sector digital y en ocasiones también hablamos de otros temas legales. Hoy tenemos un gran invitado, hoy nuevamente aquí junto con Nico Almeida estamos con ustedes, espero que les guste este episodio. Bienvenido, Felipe. Bueno, gracias Germán y un saludo pues obviamente a nuestro director, la mente brillante detrás de todo esto, Álvaro Almeida, que está detrás de cámaras. En efecto, como dice Germán, pues aquí hacemos un esfuerzo muy grande por tener gente que haya tenido, digamos, un paso relevante por el sector, que nos cuente sus experiencias y demás. Y pues hoy, por supuesto, no es para menos. Hoy nos acompaña Felipe Olaya. Felipe Olaya, digamos que tuvo un paso reciente por el sector. Él estuvo trabajando en el Ministerio de las TIC. Ahorita le preguntamos más o menos cómo fue la cuestión. Después estuvo en Computadores para Educar, que también es, digamos, uno de los temas que de hecho no hemos tratado acá, que me parece interesante, sobre todo pues en términos de gestión pública y demás, que es lo que se ha venido haciendo y demás. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Germán, Nicolás. Realmente muy complacido, muy feliz de estar en este espacio. Creo que es un espacio muy dinámico, muy relajado, pero también con temas muy relevantes del sector. Y bueno, aquí estoy listo para conversar con ustedes este rato tan agradable. Maravilloso. Vale, Felipe, empecemos por el principio. Yo creo que los que estamos como más cerca a este mercado, pues entendemos un poco, pero muchas de las personas que nos ven y que nos escuchan no saben exactamente de qué se trata Computadores para Educar. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Es una empresa? ¿Es un programa? ¿Qué es eso? Bueno, Computadores para Educar es una asociación sin ánimo de lucro que se conformó hace por ahí como 25 años. En su momento era un programa de la primera dama de la nación, la esposa de Pastrana en su momento, Ok. quien comenzó a buscar computadores de segunda que se pudieran organizar para entregarlo a los niños. Posteriormente ahí se generó una alianza interinstitucional entre el Ministerio TIC, el Ministerio de Educación y el SENA. Conformaron esta asociación sin ánimo de lucro, inicialmente sobre la misma línea de trabajo de conseguir computadores viejos, donados para organizarlos y llevarlos a escuela pública, y posteriormente comenzaron a recibir presupuestos por parte especialmente del Ministerio TIC, aunque son tres entidades, pues básicamente el que siempre ha aportado es el Ministerio TIC, y ya comenzaron a desarrollar otras líneas de trabajo, no solamente enfocado en computadores y ya adquirir y comprar computadores, sino también comenzaron con una línea de formación, especialmente para docentes en su momento, y posteriormente con una línea de sostenibilidad ambiental, que más adelante hablaremos de eso, pero que creo que es una de las partes más bonitas que tiene Computadores para Educar y con mayor futuro. No, excelente. Fíjate que de hecho recientemente en un episodio hablábamos un poquito, y bueno, varias veces lo hemos dicho, que pareciera que existe a veces un divorcio entre esos dos viceministerios que tiene el Ministerio de las TIC, ¿no? Porque uno, que es el que se encarga de llevar conectividad, el Viceministerio de Conectividad, y el otro, que hace más fuerza, digamos, en temas de apropiación, que viene siendo el Viceministerio de Transformación Digital. ¿Cómo viviste esas realidades de computadores en cuanto a eso? Porque lo que estás diciendo es, o sea, ustedes son como una especie de, como de bisagra entre uno y otro, ¿no? Claro, claro que sí. El Ministerio TIC es el principal aportante, también está el Ministerio de Educación. Realmente, como yo venía del Ministerio TIC, pues tenía algún nivel de relacionamiento y de conocimiento de cómo funcionaba el Ministerio TIC, y pudimos generar como una muy buena relación que conectara no solamente el Viceministerio de Conectividad, sino también el Viceministerio de Transformación Digital, pero a la vez también poder tener una relación cercana, cálida y propositiva con el Ministerio de Educación. Yo pienso que parte de lo que hoy trabaja el Computadores para Educar está muy ligado precisamente a la apropiación digital, que tiene que ver, y es que todas esas terminales, todos esos computadores que se compran y otras herramientas como laboratorios de innovación, pues finalmente deben terminar en manos de docentes, en manos de estudiantes, y por eso es que han surgido programas complementarios dentro de la línea de computadores que tiene que ver con la formación, pero ya no solo para docentes, sino también para estudiantes. Y como parte de lo que se comenzó a hacer mientras estuvimos en computadores es entregarle computadores directamente a los estudiantes, no solamente a los colegios, pues también el computador que llega a la casa necesita también una formación al padre de familia. De manera pues que hay algo integral con unos factores importantes como los mencionas, y es buscar que pues se llegue con un computador preferiblemente donde hay una escuela conectada,
y aunque parezca extraño, pues también buscar una escuela que tenga electricidad. Muchas veces de lo que encontramos en computadores, pues ya en computadores donde no había ni electricidad ni conectividad. Es decir, que era una herramienta que básicamente funcionaba de vez en cuando. Un pisapapeles. Exactamente. Oye, hablemos, ese tema ya lo tocamos porque definitivamente el tema de conectividad es la base de todo, ¿no? Lo que hemos hablado en muchos de nuestros capítulos es que sin conectividad hay muchas cosas que no van para ningún lado, inteligencia artificial, mil temas que hemos hablado, siempre se pone la base y es conectividad. Pero yo quería preguntarte un poco de cifras. Estamos hablando de computadores, ¿tú puedes o recuerdas cuáles fueron las cifras de anualmente, cuántos computadores se daban, todos eran nuevos, cómo funcionaba eso? El programa de computadores ya posteriormente ya se enfocó no en computadores de segunda, sino en computadores nuevos comprados mediante subasta pública o algo que llama el mecanismo de compra pública a través de Colombia, Compra. compra eficiente. Y para cuando yo llegué en los últimos 5 años, se venían comprando aproximadamente 250.000 computadores en los últimos 3 años. A mí me tocó, dentro de todo lo que hicimos como en el ajuste de la compra pública, de comprar aproximadamente 150.000 computadores sobre la base de nuevas realidades. Es decir, que el 70% de la compra se iba para entrega directa, es decir, para los estudiantes matriculados en instituciones educativas, y el 30% iba para las sedes. Es decir, que ya había una distribución diferente, y en ese sentido, digamos que la compra se multiplicaba con ese factor importante que implementamos en su momento con el señor ministro de entonces, y es que se pudiera entregar directamente al estudiante para que no solamente usara la herramienta en su colegio, sino también pudiera llevarla a la casa, y de esta forma el computador pues no solamente le sirviera a él, porque usualmente se entrega en área rural, pues las familias son numerosas e incluso son familias de acogida donde llegan los primos y muchas personas, ese computador que le pudiera servir a los hermanos, a los primos y por supuesto a los papás, y alrededor de eso creo que hay historias muy lindas que se han dado a través de este programa. Yo quisiera preguntar algo porque muchas veces en el sector, digamos, nos habían dicho que hay unos perfiles, ¿no? Y estos son los típicos perfiles que uno va a ver en el sector. Aparte de los que pueden haber, pues los clásicos son el ingeniero, el abogado y el economista. Y al abogado le suelen dar muy duro porque dicen que el abogado termina enredando todas las cosas. Mi pregunta sería la siguiente, es, ¿en algún momento desde la gestión que tuviste en computadores para educar, con lo que te encontraste y de pronto cambios que se generaron en ese momento, en esa administración, el marco normativo fue retador? O sea, ¿fue alguna especie de barrera? ¿O definitivamente como vamos bien en ese sentido y hay que buscar soluciones es en otro lado? Yo creo que la principal barrera era el mecanismo de compra pública que teníamos, porque aunque a pesar de que era a través de un mecanismo que en teoría es transparente, que es a través de Colombia Compra Eficiente, pues nos encontramos que en los últimos 5 años, para el momento en que llegamos, solamente se le compraba a un proveedor y a un fabricante, habiendo cientos de proveedores y fabricantes, y con muchas quejas que comenzamos a recibir por parte de entregas anteriores. El reto ahí fue encontrar cómo de alguna forma, porque eso estaba en algo que llama el acuerdo marco de precios que rige este tipo de compra pública, cómo sí era posible abrir ese tipo de compra para garantizar que hubiera pluralidad de proponentes, y no solamente pluralidad, porque la pluralidad no puede, digamos que, ocultarse sobre la base es que participan muchas personas, pues al final se la gana uno. Yo consigo la pluralidad y que efectivamente Era tengan competencia. una capacidad real del competir y de ser adjudicatarios. Nosotros garantizamos después de 5 años que computadores para educar pasar a comprarle un solo proveedor y un solo fabricante en los últimos 5 años, a que tuviéramos más de 18 participantes y que se le pudiera entregar a 3 proveedores, 3 fabricantes diferentes, lo cual hace algo muy importante, y es generar competencia, y la competencia se da no solamente en el precio cuando se hace una subasta, sino también en el servicio y lo que se llama postventa, es decir, cómo ayudan a gestionar las soluciones, pero también en la reputación y en la calidad, y así como si una marca de computador funciona bien y no tiene problemas, pues la otra tampoco tiene por qué tener problemas, y sobre todo porque lo que entrega computadores va a las regiones más apartadas, a regiones inhóspitas, con climas complejos, con alta humedad, porque la mayor parte de los computadores no llegan ni para Bogotá ni para Medellín, van es para la Colombia que está lejana y con condiciones geográficas bastante difíciles. Óyeme, yo entiendo que tú conoces bastante el tema de contratación y por la respuesta que acabas de dar es obvio que te gusta el tema de contratación pública.
Y alguna vez lo hablaba con Juan No le David. gusta, le tocó. Le tocó, Me gusta y me tocó, tocó aprender a aprender. las buenas y a las malas. Alguna vez hablaba con Juan Duque, que fue director de Colombia Compra Eficiente, y decía que precisamente todos esos acuerdos marcos buscaban era precisamente que hubiera competencia, pero que partía también de las necesidades y de qué tanto la entidad hacía, no voy a decir presión, pero sí una organización clara de lo que quería. ¿Por qué hago esta introducción? Porque para mí algo que puede ser terrible para un joven de estos que en la ruralidad recibe un aparato, un computador, es que tenga toda la ilusión de recibirlo y a los 10 días, si a uno le da rabia, si a uno le sale un celular dañado y quiere matar de ahí para arriba a todo el que, al que se lo vendió y a todos, yo me imagino la frustración que puede tener un muchacho de estos y por lo que te escuché, hubo problemas de calidad, ¿cómo lo solventaron? Eso fue uno de los primeros retos que nos encontramos cuando llegamos a Computadores para Educar y es que habían muchísimas quejas y como esta fue una gestión que hicimos visitando las regiones, pues lo primero que uno recibía de el docente era quejas. Yo decía, pues jocosamente, que a mí básicamente me llamaban para dos cosas, ¿no? Para pedirme computadores y para quejarse de los computadores, porque básicamente había muchas quejas de la calidad de los computadores y ahí es donde empezamos a analizar, a auscultar, a buscar información y encontramos que realmente los docentes tenían razón. Había graves y profundos problemas relacionados con la calidad, con cifras que son bastante importantes. Y esto nos llevó a hacer un alto en el camino, a chequear qué venía a mirar qué era lo que venía sucediendo, a tomar acciones legales, a dar traslado a entes de control, pero pues como le corresponde a uno a buscar soluciones. Y la principal solución era encontrar cuál era la falla en ese mecanismo de compra que estábamos haciendo para que estuviéramos comprando, primero que todo lo mismo y segundo con dificultades. Y encontramos primero que en computadores, pues obviamente no había un trabajo, digamos que conectado y en equipo donde participaran todas las áreas. Hay un área ahí que se llama el área operativa y era la que se encargaba de todas las compras. E insólitamente, por ejemplo, el área de TI, cualquier organización, si aquí en esta oficina vamos a comprar un computador, pues lo lógico es que uno llama al amigo ingeniero y le pregunta, Mi hermano es el ingeniero. el ingeniero no le pregunta, venga, ¿qué me recomienda? No, computador no pasaba eso. Y ahí tocó que hacer un trabajo bien profundo para mejorar las características técnicas, porque las características venían, digamos que, estancadas en los últimos 5 años, y estamos hablando de tecnología, mejorar las características técnicas, mejorar muchos procesos, estudiar muy bien ese acuerdo marco de precios para entender que si era posible mejorarlo. Y lo que usted menciona que decía el señor Juan Duque, director de computadores, creo que hace ya varios años, tiene toda la razón. Porque si la entidad no es la primera en preocuparse por hacer la gestión, por mejorarlo, pues Colombia Compra Eficiente allá simplemente sigue su trámite y tienen miles de actividades para hacer y pues no se van a preocupar por la gestión de la actualización. Y eso fue lo que hicimos y finalmente, pues obviamente con muchas discusiones legales, técnicas, pero al final logramos buena compra que nos mejoró los precios de los equipos, nos mejoró la pluralidad y lo que entregamos este año y el año pasado en comparación con los últimos años, sí lo puedo decir con absoluta certeza y con toda seguridad que es radicalmente mucho mejor, con más garantías y con toda la seguridad de que sí son equipos de altísima calidad y mucha variedad, porque ahí tenemos marcas realmente de marcas reconocidas y marcas pues que permiten tener algún nivel de tranquilidad. Felipe, todo, aquí sabemos los que estamos en la mesa que el sector público es muy exigente y bastante, en mi opinión, desagradecido. Pero en ese rol que usted tuvo, ¿usted recuerda un día en donde usted dijo, esto valió todo la pena? Que usted haya tenido un caso de éxito o haya recordado, no sé a qué persona, a qué grupo de personas que usted haya podido ayudar. ¿Cómo fue ese caso? Yo creo que hay como muchas anécdotas, voy a mencionar rápidamente como varias cosas. Lo primero, la mayor satisfacción y creo que eso ha sido parte de lo que también ha recogido el equipo de trabajo, porque eso no es una labor de una persona, sino de muchísimas personas que pusieron todo el esfuerzo, trasnocharon, dieron más de la cuenta y lograron que después de recibir tanta queja, después de estar solucionando problemas de Contraloría, de Fiscalía, de todo el mundo por los problemas que teníamos, el día que terminamos de recibir los computadores e ir a la región a entregar eso que uno ni siquiera lo ha tenido en la vida porque son las mejores máquinas posibles realmente, eso al final podérselo entregar a los niños más humildes que en la vida de cuenta de sus papás van a poder comprar un computador de eso. Yo creo que eso no hay palabras para describirlo. Cuando uno va a un evento a la región y después ve que el papá, nunca se me olvida, por allá iba saliendo de un pueblo
y ya íbamos a más adelante y va el papá, la mamá y el niño en la misma moto por allá en el área rural y todos ahí apelluzcados, pero el niño abrazando su computador. Es decir, ese niño iba a una finca para dentro de esa región, pero al final iba con su computador y un computador de muy buena calidad. Y yo pienso que una satisfacción muy importante es, por ejemplo, haber llegado a regiones donde realmente era muy difícil llegar. Alguna vez fuimos por allá a Timbiquí, donde uno llega al Pacífico e incluso tiene que ir mucho más allá, esperar que baje la marea o suba la marea para poder avanzar y al final entregarle a estos niños que en la vida hubieran recibido eso, creo que es muy satisfactorio. Y de lo último que hicimos fue llegar al plateado, ¿no? Del plateado se ha hablado mucho, de la presencia institucional, pero realmente con computadores para educar fuimos los primeros y creo que casi los únicos que llegamos realmente con respuestas. Eso fue todo un operativo ahí para llegar casi que incógnitos. Por allá nos montamos en un bus de Popayán, 8 horas. Los computadores llegaban en un camión que casi que era como un camión de tomates para que no tuviera problemas. Increíble. Y al final pudimos convocar la comunidad en una escuela y entregarles los computadores. Y más allá de la tecnología, yo creo que ese era también un mensaje para la gente y es de que sí es posible, ¿no? Y que sí es posible cuando las cosas se hacen bien, pero también cuando hay voluntad, porque no solamente es ir a entregar computadores por allá a Cartagena para que el director después se quede en un hotel ahí 5 estrellas, sino realmente reconocer esas realidades y la entrega que se hizo en el plateado, que creo que todavía se están entregando porque dejamos un plan para entregarle, para que se le entregara computadores a todas las escuelas, no solamente el plateado, porque el plateado es muy chiquito, sino de toda Argelia Cauca. Creo que es una de las cosas más satisfactorias que hemos recibido. No, es una gran historia y yo creo que todos tenemos alguna de haber compartido, digamos, en algún momento en el sector público eso. Pero precisamente hablando del sector público, yo creo que hay un tema que también vivimos y es que el sector público, desafortunadamente, y pareciera que es mentira, pero muchas veces se trabaja con las uñas, ¿no? Claramente no alcanza el presupuesto para todo lo que hay por hacer porque las carencias son infinitas y más en este tema que empezamos con problemas de conectividad, carencias de conectividad y pues obviamente parte de la brecha tiene que ver con el acceso a terminales, que es como lo que trata de cerrar computadores para educar. La pregunta es, ¿qué criterios tienen ustedes para manejar precisamente esa situación? Porque dichoso, fue madre, el que llegue a dirigir la entidad y decir, oiga, vamos con computadores para el 100% de los colombianos que definitivamente no tienen acceso, pero pues uno ya sabe que es imposible, ¿cierto? Pues estamos hablando de la escasez de recursos siempre. Entonces, ¿cómo hacen para decir nos vamos a ir, por ejemplo, para El Salado, nos vamos a ir para no sé dónde, vamos a entregar aquí o allá? ¿Qué criterios manejan o cómo lo...? Ahí hay algo que trabajamos, que creamos un comité de focalización y ese Ujú. comité de focalización recibe información de muchas partes. Entonces, nos basamos en el registro de matrícula del Ministerio de Educación para manejar información oficial, que muchas veces no está muy actualizada, pero por eso siempre hacemos una verificación en terreno cuando hacemos la asignación. Pero también hay muchas variables, como por ejemplo, prioritariamente escuelas del área rural y escuelas del área rural, pues que pudieran tener, digamos, que un alcance importante, escuelas que de alguna forma no hubieran recibido beneficio, o que el beneficio lo hubiera recibido hace tantos años. También teníamos, establecimos unos criterios relacionados con docentes que tuvieran programas especiales que permitieran como una millita más por parte de la enseñanza que se tenía relacionada con robótica o con programación. Es decir, ahí habían unos criterios adicionales, porque pues las necesidades son muchas, siempre lo he dicho y lo ratifico. Computadores para Educar pone un granito de arena gracias a los recursos del Ministerio TIC, pero es imposible cumplir con toda la demanda que hay de computadores en Colombia y en esto pues es necesario que entre el Ministerio de Educación con más recursos y por supuesto las entidades territoriales. A las entidades territoriales los invitábamos mucho para que juntáramos esfuerzos y se sumaran. Les decíamos, pues, dejen de pavimentar un andén y por qué no buscan para darle computadores a las escuelas. Porque al final esto tiene un impacto directo en la educación, incluso sin conectividad. Porque los computadores que entrega Computadores para Educar tienen unos programas instalados, son aproximadamente 33 programas instalados, que la mayor parte de ellos, creo que 23 programas funcionan sin conectividad y otros que están conectados con páginas web sin necesitan conectividad. Es decir, los niños, incluso sin conectividad, pueden tener aprendizaje.
El ideal es que la tengan y si la tienen, pues pueden hacer cosas maravillosas. Y algo importante es que también tenían programas de Office, ¿no? Antes no lo entregaba. ¿Y uno qué hace con un computador si no tiene Office? Empezar a Ujú. piratear, a descargar, Claro. mientras que aquí tienen todas las herramientas para incluso sin conectividad poder trabajar y poder mejorar y complementar su ciclo de educación. Excelente, excelente, porque eso sí que hace falta. Claro. Yo quisiera hacerte una pregunta y es, muchos que nos están viendo, nos están escuchando dirán, pero pues es que un computador le dura unos 2 años. Eso no, ¿ustedes tenían algún tipo de cifra o estudio sobre el ciclo de vida del computador y hasta dónde podía tener un impacto? El ciclo de obsolescencia ha estado en 3 años, pero realmente los colegios que se le entregan a las escuelas, que usualmente son escuelas que no tienen muchos recursos, yo siempre considero que el ciclo de obsolescencia en esas escuelas es hasta que el computador encienda. Porque básicamente ellos le sacan todo el jugo posible y muchas veces no quieren ni siquiera entregar, porque con los procesos de sostenibilidad ambiental, donde tomamos estos equipos para desarmarlos y digamos que contribuir con un proceso de sostenibilidad, hasta que el computador definitivamente no enciende, no lo quieren entregar. Y eso también tiene que ver pues con la falta de que les lleguen computadores nuevos a estas escuelas, porque computadores viejos todavía les sirve. Entonces el ciclo de obsolescencia básicamente es ese. Si lo hablamos en términos técnicos, básicamente termina siendo 3 años, pero Puede ser en más. términos de necesidad, pues encontramos computadores. Yo encontré computadores que incluso se les habían dado por allá en 2013 y todavía les funcionaba. Y por eso era también la preocupación de mejorar la calidad de esos computadores, pues porque tampoco el ciclo de obsolescencia lo podíamos reducir. No podía ser pues a 3 meses y que en 3 meses no les funcionaba, porque no solamente eso no tiene razón de ser con la transparencia en la compra, sino eso no tiene razón de ser con que a un niño uno le mate la ilusión de entregarle algo que después no le sirva y ellos cómo van a reclamar, De ¿no? acuerdo. Bueno, mi computador lleva 5 años y ahí va. Ahí va, y Ahí va. como usted dice, ahí me está aprendiendo. Pero eso le iba a decir, pues si lo prende. No me vio ahorita trabajando. Total. ¿Cuáles fueron esas mejoras? Usted habla de unas mejoras en la calidad de los computadores y entiendo que hubo unas el año pasado. Sí, nosotros, como les digo, encontramos unos computadores que venían siendo comprados a los mismos sobre unas características técnicas básicas. ¿Qué pasa con el proceso de Colombia Compra Eficiente? Que en Colombia Compra Eficiente el acuerdo marco de precios dice que se lanza una subasta y el que dé en menor precio. Entonces, cuando las características técnicas son menores, pues el del menos precio va a ser un equipo básico y eso no tiene razón de ser desde mi punto de vista. Buen punto Porque, ese. y mucho más cuando es para niños y usualmente niños pobres, porque esto no es ni para colegios privados, ni para los colegios de Bogotá, de Medellín, de Manizales, del sector privado, sino para niños realmente pobres, pues el estándar no puede ser, no les podemos comprar zapatos con suelas de cartón. Tenemos que, si les vamos a regalar zapatos, los mejores zapatos. Y eso fue parte de lo que hicimos. Pues si valen más, pues que compitan por dar ese precio. Entonces mejoramos las características técnicas básicamente en todo, en el procesador, en todos el software de antiburto, en todo lo que tiene que ver con las configuraciones de pantalla, en el tamaño de la pantalla, en el tamaño del computador y muchos accesorios que vienen con el computador que definitivamente permiten que en su conjunto el rendimiento pase. Nosotros teníamos unos computadores que tenían un rendimiento creo que de 1100 y los computadores que entregamos terminaron con un rendimiento de 3900. Es decir, y eso básicamente, ¿qué quiere decir? Pues que todo cuando se junte y funcione, pues tenga, digamos, mayor calidad, porque al final el rendimiento, cuando uno tiene un computador de baja calidad, es cuando el computador es lento, cuando si uno escoge o abre el Excel o abre una página web, porque las dos cosas no se pueden. Un alto rendimiento tiene que ver con eso, con que el computador sea funcional, que sirva para muchas cosas, pues porque si estamos entregando algo, especialmente para la educación, pues tiene que funcionar muy bien. Entonces, digamos que mejoramos muchas de esas características, pero yo pienso que lo más importante, después de las características, es haber abierto un proceso que fuera más transparente, más plural y que se representara al final en algo que fuera así. Y también esto también lo aplicamos en laboratorios de innovación que compramos, que también cambiamos el modelo y pasamos de comprar el mismo laboratorio pero mejorado a un laboratorio que costaba menos siendo de mejor calidad.
Nosotros teníamos un presupuesto para comprar, de acuerdo a lo que teníamos antes, comprar 650 laboratorios. Hicimos una subasta donde mejoramos características, lo abrimos totalmente porque antes lo hacía mediante convenios de cooperación internacional, es decir, a dedo, y solamente con la subasta pasamos de 650 a 1.600 algo laboratorios, es decir, duplicamos la compra con mejor calidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues cuando hay pluralidad, se logra mejor calidad, mejor precio y competencia en los proveedores para también ofrecer servicios de postventa, es decir, de servicios y de calidad. Y esos laboratorios, perdón, Nico, esos laboratorios que tienen las impresoras 3D, todos esos temas. Exactamente. Desde hace como 3 años, Computadores para Educar venía comprando algo llamado laboratorios de innovación, que básicamente es una impresora 3D, es un monitor, es un kit de robótica y es un gestor de contenidos. Todo en su conjunto es lo que se llama el laboratorio, pues que es un laboratorio móvil. Como les digo, esto se venía comprando mediante convenios de cooperación internacional. Nosotros rompimos eso y también lo sacamos a una subasta inversa, manejamos la mejora de las características técnicas y los resultados al final, gracias a Dios, nos dieron la razón. Y parte de esto, cuando hablamos ahorita como de lo público, pues lo público tiene que ver es con eso, ¿no? Con que si administramos recursos públicos en la medida en que se abren procesos transparentes, que se garantiza efectivamente la pluralidad, pues la plata rinde más y la calidad está por encima de cualquier otro aspecto. Y es que precisamente lo que yo iba a preguntar tiene que ver con eso, ¿no? Más en términos generales, pero partiendo de esta experiencia, sin duda alguna, de ese paso pues por computadores, por el mismo Ministerio de las TIC, ¿cuál podría ser de pronto como una o varias, no sé, recomendaciones ya desde la experiencia? Porque es que una cosa es, no, pues que los recursos públicos son sagrados, que tal, o sea, hay como unos cánones, digamos, que todos conocemos que no necesariamente se aplican, pero ya habiendo hecho el ejercicio como tal, ¿cuál podría ser un consejo para los gerentes públicos que están ejerciendo ahorita y los que vienen? Yo realmente creo que esos principios sí se pueden aplicar y cuando uno pone por delante la calidad y la transparencia, al final los resultados hacen que el día que uno se vaya de una entidad se vaya tranquilo. A uno lo podrán investigar, pero uno podrá estar tranquilo de lo que hizo. Y creo que esto está relacionado precisamente como con esas experiencias. Lo primero es que yo pienso que uno no puede tener la presión de la ejecución para contratar mal. Yo, en el paso que tuve en computadores para educar, siempre lo dije, prefiero ser un mal ejecutor Que que eso un siempre mal pasa, ¿no? contratador. El afán al final que por cumplir con el presupuesto, y o si no, que me van a quitar el dinero para el otro año. Y eso es muy común, entonces en diciembre salen con fórmulas mágicas, Muchas con capacitaciones y convenios, eventos. con no sé qué. Yo en eso En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, en eso, digamos que me negué a eso y siempre lo dije, no voy a trabajar sobre la presión de la ejecución. Prefiero devolver recursos que después perder la tranquilidad por estos procesos. Y finalmente, yo pienso que eso está muy ligado también a lo que uno pueda planificar. Y creo que en el sector público uno muchas veces se encuentra con resistencias a mejorar procesos, pues porque el camino más fácil es, pues si esta ficha técnica ya está, pues hagámoslo así porque pues es más fácil. Yo creo que no, y mucho menos cuando uno está trabajando con educación y con tecnología, porque en educación uno finalmente está trabajando con niños, ¿no? Y sobre todo en este tipo de entidades con niños pobres. Y con tecnología, pues la tecnología, como lo hablábamos ahorita, pues se vuelve obsoleta, pero también cuando uno compra tecnología, pues la tecnología tiene que actualizar lo que uno va a comprar. Uno puede comprar las mismas características que viene comprando hace 5 años. ¿Y todo eso qué implica? Pues un trabajo colaborativo, implica trabajar más, implica hacer más esfuerzo, implica hacer más estudios, más análisis, más cotizaciones, más estudios de mercado y al final eso es lo que nos permite hacer una buena contratación. Por eso yo sí creo que la contratación al final y una buena contratación garantiza que el recurso efectivamente vaya donde tiene que ir, se ahorre, porque es que finalmente cuando hay pluralidad, eso quedó demostrado en Computadores para Educar. Llegan muchos proveedores, ofrecen mejor calidad y el precio definitivamente baja en todo comprando cosas buenas. Bueno. Yo quería hacer otra pregunta con base en lo que acabas de decir. Estás diciendo un tema de colaboración. Y en la mayoría de los programas, pues con gente de experiencia en el sector público, se dice que es necesario reforzar la colaboración entre las entidades del sector. Desde esa experiencia,
¿Eres de la misma línea o consideras que ya el tema está bien y si se puede mejorar en algún sentido, por dónde sería la cosa? Yo creo que la colaboración, si no es baja, hay veces es casi inexistente, ¿no? Porque aquí nosotros gestionamos los egos de cada entidad. Entonces cada entidad tiene sus propias prioridades y pareciera ser que el interés individual, lo hablo en términos institucionales, pues puede más que poder ceder en algo para poder llegar incluso Perdón, te a interrumpo ahí, trabajar. pero ahí siempre terminamos, o siempre ha sido mi postura, siempre terminamos en las endemoniadas mesas de trabajo. Ese es el fin de cualquier colaboración entre las entidades públicas. Entonces, siempre es, vamos a colaborar, hagamos mesas de trabajo. Y ahí llega cualquier proyecto. Y ahí empiezan los temas de los egos y el tema de que yo llego hasta acá, yo no tengo facultades. Es bien complejo, ¿no? Cuando en el sector público ese tema me parece que es muy complejo. Yo creo que eso es de lo más complejo, ¿no? Porque es juntar egos para poder tomar soluciones donde al final pues hay que ponerse de acuerdo. Y parte de esto de los egos pues tiene que ver es que al final tiene que haber una solución y la solución no necesariamente tiene que estar ligada a pues al interés institucional de una entidad pública. Por eso creo que esa parte es la más difícil de gestionar incluso al interior de las entidades, ¿no? Porque muchas veces pues quieren Sin defender duda. su pedacito de trabajo, su pedacito de gestión para poder mostrar ciertos resultados y uno en el sector público y ahorita me tocó casi que uno encuentra la pelea por los logros para mostrar el mismo logro desde una diferente ubicación. Eso Que es los particular. computadores se van a entregar en zona roja. Yo voy, pero tómenme la foto. Tal cual. O para cumplir con el indicador de tal entidad, pues entonces se suma en otra entidad. Y yo pienso que al final no es cuestión como de cumplir con un indicador, que eso al final pues es importante, pero pues no es tan relevante, aunque sea pues legal y que llega a la Contraloría y no sé qué, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que lo más importante es pues al final cuál es el fin y el resultado que se pueda hacer bien. Entonces la colaboración es bien difícil. Yo creo que eso es el mayor reto, los mayores retos que hay entre entidades del Estado que les toca trabajar juntas y que de alguna forma yo pienso que eso está estrictamente ligado con la cultura organizacional, no necesariamente hablar de empleados de ciertas características, sino en general la cultura organizacional en el sector público. Y más, yo siento que en Bogotá es difícil porque cada uno está en su pedacito de mundo. De acuerdo. Y pensando un poquito en eso, porque claramente pues los intereses, a medida que uno los va aterrizando en cada entidad, pues tienen ciertas diferencias. Hay podríamos llamarlo criterio, si se quiere, un sustantivo, que tenemos nosotros en la ley 1341 de 2009, la ley del sector TIC, que con una modificación que le hicieron en el 2019 con la ley 1978 hablan de la maximización del bienestar social. Desde tu perspectiva y lo que pudiste ver en el sector, ¿qué es maximización del bienestar social? Yo realmente creo, y es que la inversión que se hace en tecnología, desde donde uno la quiera ver, en conectividad o en terminales, como en el caso de los computadores, pues tiene que estar realmente relacionado con resultados que le llegue a la gente, en el caso pues de el sector público y el presupuesto público, pues los que tienen, digamos, mayor niveles de vulnerabilidad y de necesidad. Es decir, que lo que estamos comprando pues realmente tenga un impacto, ¿no? No podemos comprar computadores para que solo se beneficien los mismos tres departamentos de siempre. Entonces creo que esa maximización tiene que ver con eso y en la medida de lo posible, pues que esa colaboración permita que, pues si se va a conectar una escuela, pues que al final esa escuela también reciba un computador y esa escuela también reciba capacitación y esa escuela también reciba un beneficio de otro ministerio que tenga que ver, que, por ejemplo, con el mejoramiento de la infraestructura, para que al final los esfuerzos se maximicen y tengamos, digamos, que unos resultados que tengan un mayor impacto. Y es que eso lo digo porque precisamente no ha sido fácil la definición del concepto y esto de cara a los entes de control para cualquier gestor público es berraquísimo. Entonces uno dice, venga, pero es que, ¿qué es mejor? ¿Cambiar o renovarle los 10 computadores a los que ya tenían computadores o llevar un solo computador donde nunca llegaba un computador? Entonces uno dice, uy, y no necesariamente el valor va a ser el mismo, pero el impacto sí es totalmente distinto.
Y entonces ahí es donde uno dice, venga, ¿y para qué tanta métrica y tanta cuestión si finalmente lo que estamos buscando es llegar a donde nadie ha llegado? Absolutamente. Y por eso yo pienso que en todas las compras y al final los beneficios que se dan con las compras, pues hay que definir criterios, se dice con un criterio, ¿no? Porque pues tampoco, mientras uno se queda discutiendo cuál es el mejor criterio, pues se acaba el año, se acaba el presupuesto y no se puede hacer Se nada. hizo nada. Al final tener criterios que tengan un sentido lógico, un criterio que tenga un soporte y trabajar sobre un criterio, pues para poder avanzar, para poder hacer algo y para poder planificar sobre la base de, con base en este criterio, a dónde queremos llegar o qué problema queremos solucionar. ¿A ustedes les levantaron mucho la mano estas nuevas juntas o comunidades, digamos, que están prestando internet de un tiempo para acá con la nueva figura que se habilitó con el Plan Nacional de Desarrollo? Realmente no, porque las juntas de Internet o comunidades de conectividad, como las llamaban antes, básicamente son como esa última milla de la entrega del Internet en las áreas, digamos, que tienen más dificultades de acceso. Pero esas juntas no son beneficiarias por cuestiones legales de los computadores que entrega Computadores Ok. para Educar, porque Computadores solamente puede beneficiar a instituciones educativas públicas que pues obviamente estén dentro del sistema público, también ahí se pueden beneficiar bibliotecas, pero este esquema que se viene trabajando desde la Oficina de Fomento Regional del Ministerio TIC, pues no son beneficiarios por temas legales, o Ujú. por lo menos porque así dice la norma, el decreto que nos regula de recibir el beneficio de un computador, de Computadores para Educar. Oye, Felipe, cuando estabas hablando ahorita del número de computadores que se entregaron, a mí inmediatamente me llegó aquí a hablarme al oído una amiga que pasó por acá que se llama Vivian Puerta. Ella es experta en sostenibilidad. Y yo decía, uy, pero esa entrega de tantos aparatos, ¿eso no tiene algún tipo de análisis de sostenibilidad detrás? Es decir, o simplemente se entregan y pues cuando se le acabe el computador, bótelo ahí al potrero. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay alguna estrategia o no? Sí, hay una estrategia y en este caso Computadores para Educar tiene una línea de sostenibilidad ambiental Ok. que busca básicamente ir también a las instituciones educativas públicas a recoger los computadores que ya son obsoletos, pues básicamente para dos cosas. Primero, pues para que no le estorben allá porque al final eso no lo van a usar o para que no termine en un botadero de basura contaminando o en un río. Los traemos o los traíamos a Bogotá cuando yo estuve en Computadores a algo que es un centro donde nosotros hacemos una de manufactura de los equipos de cómputo, es decir, quitamos todas las partes que sirvan, las partes electrónicas, incluso de teclado, de todas las partes, para hacer dos cosas. Por un lado, hacer capacitación a los niños, para hacer talleres de manufactura y talleres también de robótica. Lo segundo, con esas partes sobrantes, hacer kit de electrónica para posteriormente ir a hacer capacitación a las comunidades y finalmente hacer una disposición adecuada ambientalmente de esa disposición final de estos equipos electrónicos mediante una subasta que se hace de este proceso, que eso al final lo compran en esa subasta que se hace mediante un martillo público y hacen una disposición final adecuada. Es decir, que esa es la parte como Computadores para Educar y esto lleva ya bastantes años, muchos años, no hay la capacidad incluso de poder ir a recoger todo lo que quieren las escuelas, pero es parte de ese proceso que combina no solamente el compromiso medioambiental, sino también la posibilidad de educar a los niños en estos temas, en cómo se puede un dispositivo electrónico finalmente hacerle una disposición final adecuada y cómo incluso partes de un dispositivo electrónico se pueden usar para la educación. Ah, buenísimo eso. Claro, porque es que se cambia la línea clásica, la línea inicial que se tenía literalmente, que era ir a entregar el terminal y hasta ahí, Absolutamente. que era como una especie, digamos, de estrategia conjunta con el ministerio en los proyectos de conectividad, que era listo, llegamos con la conectividad, ustedes llegan con los computadores o las tabletas o lo que sea. Veo que ahora le están dando un enfoque, pues fuerte por lo que me estás diciendo al tema de capacitaciones, sobre todo, de apropiación, si se quiere, de esa tecnología. ¿De dónde se están nutriendo, digamos, para efectos de definir esa estrategia? O es algo in-house, es algo trabajado
de la mano con otras entidades? ¿Les están tirando línea de algún lado? ¿Qué es lo que han tenido en cuenta para eso? Ahí hay como dos líneas de trabajo. Una, la que tiene que ver con los contenidos de los computadores, que eso se trabaja con el Ministerio de Educación. Ellos aprueban los contenidos, pues porque finalmente vamos para escuelas públicas, que son pues escuelas que están dentro del formalismo del Ministerio de Educación. Y por otro lado, todos los procesos de formación que hace Computadores para Educar. Parte de esos procesos de formación se hacen in-house con las personas que tenemos, incluso con el centro de formación que tenemos en Bogotá, que teníamos. O sea, hay Y un centro de formación. sí, hay un centro que es el CENARE, el Centro Nacional de Aprovechamiento de Recursos Electrónicos. Ahí es donde se traen todos estos residuos electrónicos. Entonces, por un lado, se hace todo ese proceso de manufactura, pero por el otro lado, ahí hay unas salas de capacitación, que básicamente son salas de innovación, donde se traen a niños de escuelas públicas para que reciban varios talleres, el taller de manufactura, el taller de robótica, el taller de programación, donde se utilizan todas estas partes para hacer la capacitación. Y esa capacitación, por lo menos mientras yo estuve, también la descentralizábamos, la llevábamos a muchas partes. Estuvimos, que yo recuerdo, estuvimos en La Guajira, estuvimos en el Tumaco, estuvimos en el Cauca, haciendo estas capacitaciones allá para los niños con las herramientas que estábamos utilizando. Y por otro lado, pues se hacían procesos también de contratación pública con universidades para hacer ya formaciones más específicas con docentes, estudiantes y padres de familia, principalmente enfocadas a la apropiación digital, es decir, herramientas básicas para que ese computador o ese laboratorio que se entregan, pues primero que todo sepan usarlo y segundo, pues puedan expandir sus posibilidades de aprendizaje a través de estas herramientas. Claro, y eso, no seguir utilizando terminales simplemente para temas de ocio, que es como, o sea, no es que sea malo, pero obviamente hay que darle como un valor agregado al asunto, porque es que en últimas lo que necesitamos es fortalecer esos mecanismos y esas habilidades, digamos, de desarrollo y demás. Que yo, por ejemplo, lo veía claro, obviamente, a través de muchas líneas que tiene capacitación el Ministerio de las TIC y todo. Honestamente, no conocía esta línea de computadores, me parece genial, honestamente. Y cómo se puede acceder, o sea, digamos, los beneficiarios, entiendo, pues son los niños de escuelas y toda la cuestión. Está muy cerrado el tema a educación, ¿cierto? Que por eso pues trabajan de la mano también con el Ministerio de Educación. Pero ¿existe la posibilidad de acceder a esos contenidos online, alguna cuestión? ¿O únicamente ustedes tienen ese foco y de ahí no se salen? Sí, hasta que yo estuve en computadores, esos contenidos eran exclusivos para los computadores porque de hecho eso tiene un proceso de incorporación que cuando se hace la compra pública, el proveedor que seleccione pues tiene que cargar esos contenidos. Es decir, esos contenidos casi que son hechos casi que exclusivamente para computadores para educar. Pero usualmente eso tiene o existía una oferta para que quienes quisieran por lo menos acceder a los procesos de capacitación podían accederlos, quienes quisieran llegar gratuitamente a los centros de innovación a recibir capacitación, lo podían hacer gratuitamente a través de la página web, se podían inscribir y lo mismo para solicitar capacitación relacionada con los docentes, los estudiantes y los padres de familia, ya la parte descentralizada que básicamente se hacía en las regiones, más muchos eventos de hackatones y eventos parecidos con el objetivo precisamente de incentivar el uso de estas herramientas para programar, para hacer demos relacionados con robótica y que al final los niños pusieran en práctica las experiencias de aprendizajes. Felipe, después de una tarea tan, hay que decirlo, creo que solamente escuchándolo uno dice eso es súper satisfactorio. Debe ser muy duro, pero muy satisfactorio y muy llenador, creo yo, como persona, pues entregarle uno a la gente que necesita este tipo de cosas. Pero después de una tarea de esas tú sales, porque tú ya no estás allá. ¿Cómo llenas va a sonar un poco romántico, pero cómo llena uno ese vacío? Es decir, ¿ahora estás en qué? ¿Hacia dónde vas? ¿Vas a tratar de trabajar en temas sociales todavía? ¿O ya estás en otro cuento? ¿En qué estás ahorita? Ahorita estoy en consultoría y en consultoría básicamente en temas de innovación y de gestión estratégica enfocada en lo público. El vacío yo pienso que se llena es trabajando, ¿no? Es estudiando, es leyendo, pero yo pienso que la satisfacción siempre está cada vez que veo algo de computadores o de lo que se hace, pues poder entender y estar tranquilos de que lo que se hizo bien y que hoy por hoy, digamos que también cuando uno pasa por el sector público, uno puede hacer lo mismo y pues salir con satisfacción o dejar estándares más altos que sean difíciles de devolver
en términos de transparencia y de calidad. Entonces, básicamente de lo que quedó es eso, y de lo que hoy hago es precisamente de, replicar eso, de trabajar en esto, y obviamente buscar que en gobiernos locales, en gobiernos departamentales, pues la gestión pública de alguna forma, a partir de lo que uno pueda compartir como experiencia, se pueda expandir de alguna forma sobre esos criterios, ¿no? Al final lo público está asociado al presupuesto público, y el presupuesto público es para que se invierta bien, con mayor transparencia, porque eso al final da mejores resultados. Yo siempre hago esta pregunta, ya se vuelve como muy repetitiva, pero creo que es clave con las personas que han estado en el sector público y es, yo sé que está muy encima el tema, pero ¿tú volverías al sector público? Sí, no, ¿y por qué? Yo creo que no tenía la intención de venir al sector público. Yo había antes estado en el sector público, había trabajado temas territoriales en el sector del contact center. No quería volver porque me parece que es realmente estresante, insatisfactorio. Uno está más pensando en cómo, haciendo las cosas bien, cómo se cuida para que lo que uno hace bien después no le genere problemas. Entonces, realmente sí tengo claro que toco madera, si esta mesa es de Sí, madera. sí, eso me dijeron. No creo que vuelva al sector público, pues porque al final, digamos que ahí hay una alta carga de estrés. Yo pienso que hacer las cosas bien tiene sus consecuencias para, incluso para la salud. Entonces no es mi intención, no es mi intención. Obviamente, pues uno nunca sabe, al final uno tiene marcado el destino, pero no lo decide. Entonces, en ese sentido, no tengo la intención de volver al sector público. Sí, pues mi vida ha estado ligada al sector público, acompañando el sector público, el sector privado, pero yo pienso que lo público no necesariamente es tan satisfactorio, más allá de estas satisfacciones de las que ya hemos hablado. Nosotros tuvimos un invitado aquí que estuvo en un alto cargo público y le preguntamos un poco de su experiencia y toda la cuestión. Él habló de un tema que es simpático y es de los legados. Entonces él decía, cuando usted se va a enfrentar a un reto de estos, toca pensar más o menos estratégicamente porque no le va a alcanzar el tiempo, no le va a dar la vida, mejor dicho, tiene que enfocarse, digamos, estratégicamente. Él decía máximo tres y los llamó así, legados. ¿Cuáles son los legados de Felipe? Yo pienso que si lo hablamos en términos de computadores para educar, lo primero es que recuperamos el rumbo de computadores para educar. Realmente Computadores para Educar venía con muchas dificultades. Hoy, gracias a una tarea que hicimos con todo el equipo de trabajo, personas nuevas que llegaron y personas antiguas que estuvieron, gracias a eso se mejoraron muchas cosas, e incluso hoy por hoy hay muchos procesos que están en marcha, pero no básicamente buscando que pase algo con alguien o con algo, sino que las cosas siempre se mejoren. Entonces, parte del legado es haber recuperado el rumbo, y el rumbo tiene que ver con contratación transparente, con altos estándares realmente de transparencia. La transparencia no puede ser ahí un cliché de que esto es transparente porque hice una licitación. No, transparente es garantizar muchas cosas, entre otras cosas la pluralidad. Lo segundo, mejorar la calidad de muchas de las cosas que hicimos en términos de tecnología, porque realmente esto va para los niños y lo mejoramos. Y yo pienso que la cultura organizacional que quedó en Computadores para Educar, hoy realmente, hoy hay veces que algunas personas me llaman a saludarlo, sí quedó claro, y es que uno sí puede planear y ejecutar adecuadamente. Lo más difícil en una entidad pública realmente es planear, porque todo es ahí a las carreras, a última hora, sobre la marcha, pero yo pienso que parte del legado tiene que ver con eso, que sí se puede hacer de esa forma, y lo más importante que pues nunca saldrá de mi corazón es haber podido llegar a tantas regiones de Colombia con elementos tecnológicos de alta calidad. Yo pienso que eso es lo más importante. Y yo adicionaría uno, si tú me lo permites, y si es así, y es el asegurar que hacia adelante va a seguir así. Es decir, porque de nada sirve que tú hayas hecho todo eso para que en este momento estén pensando en, vamos a analizarle el nuevo acuerdo, Marco, porque es que podemos estar tranquilos de que en este momento y hacia adelante eso quedó blindado o hay riesgos. Yo creo que nunca hay nada seguro, y menos en el sector público, pero lo que sí es cierto es que subimos todos los parámetros técnicos, y devolverse en tecnología es bastante difícil, ¿no? Porque cuando a un niño y a estas escuelas ya llegamos con computadores de altísima calidad, entregar algo diferente es bastante difícil, ¿no?
Uno creería que es así, uno esperaría que es así, sin embargo, pues eso no hay garantía. Pero yo sí creo que eso se dejó el tope bastante alto y al final creo que esa es la mayor satisfacción, ¿no? Y más cuando hablamos en temas de tecnología, en temas de compras, es decir, devolverse es difícil, pero no es imposible. Nada es imposible en estos tiempos. Absolutamente. Y yéndonos a eso, nada es imposible porque ahorita con las inteligencias artificiales la gente está haciendo maravillas. Yo tengo una curiosidad y es, desde la gestión pública, ¿has incorporado tecnologías para ayudarte a desarrollar el trabajo o no? Desde la gestión pública, pues básicamente yo pienso que hoy en lo que más uno encuentra apoyo, pues tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y más cuando uno entra en el mundo de la consultoría, encuentra que hay muchas herramientas que al final le facilitan a uno el trabajo, pues no solamente para realizar tareas, sino para hacer gestión. Yo pienso que hoy realmente, hace 2 años cuando estaba en el ministerio TIC, y el ministro entonces, el doctor Liscano de entonces, hablaba de la inteligencia artificial y tenía, digamos que, muchos proyectos a través del COMPES y de una política pública y de todo lo que se hizo con los ministros de tecnología de entonces. Yo estando ahí en el ministerio como asesor y posteriormente como secretario privado, creo que no dimensionaba en el 2023 lo que pasaba, ¿no? Y hoy que ya estoy afuera, incluso en lo que hicimos el año pasado, sí encuentro pues que esto va a una velocidad realmente rápida y que la inteligencia artificial y especialmente tantas herramientas que hay sí son de gran ayuda y sí que nos pone a volvernos, ya no solamente a actualizarnos en derecho administrativo, en derecho urbano, sino que en cualquier profesión hay que actualizarnos en el manejo de ChatGPT, de los prompts, de todas estas cosas que al final o nos ayudan para mejorar la gestión o nos ponen una barrera para irnos quedando obsoletos en el tiempo. Hay una que se me quedó y me voy a devolver, qué pena el cambio temático, pero es que me quedó esa duda. Y es, tú hablas de computadores para educar y siempre hablas del tema rural, pero todos conocemos que aquí en Bogotá, a pocos kilómetros, también hay muchos jóvenes que no tienen acceso a estos aparatos. ¿Dentro de lo que se hacía también involucraba ciudades o solamente era rural? No, claro que sí. Involucramos ciudades y las ciudades usualmente pues también tienen el área rural. Es decir, no solamente es el casco urbano, pero prioritariamente siempre se daba la prioridad a las escuelas públicas de ciudad del área rural y por supuesto también a escuelas que están dentro del casco urbano, pero pues que obviamente cumplieran con los requisitos. Incluso en Bogotá se dieron muchos computadores en Ciudad Bolívar y en otras localidades donde, pues de alguna forma, existía la necesidad. Digamos que el área rural siempre era la prioridad, pero no era excluyente para que, por supuesto, en el área urbana, pues porque finalmente todas las ciudades tienen derecho a recibir el pedacito y el poquito de arena que nosotros aportábamos. Y hay algo importante también es que usualmente los pequeños municipios son los que menores recursos tienen. Una gran capital pues tiene más plata para comprar muchas cosas, ¿no? Mientras que un municipio por allá en Nariño o en el Putumayo, pues el recurso es casi que paupérrimo, ¿no? Entonces cualquier ayuda que se da, sobre todo en ese tipo de municipios, es una ayuda que se multiplica y que tiene más impacto, pues porque los recursos realmente son limitados en esos municipios de tercera, cuarta, quinta categoría. Todo esto que se volvió, digamos, un tema fuerte y sobre el cual se discutió mucho y se sigue discutiendo, que la famosa desfinanciación del Fondo Único TIC, ¿qué tanto afectó a computadores? Yo creo que computadores para educar y por lo menos en lo que a mí me tocó, que fue la gestión del ministro Mauricio Liscano, antes se vio beneficiado, porque creo que él en su momento entendió que ahí había una gran oportunidad de acceder y entregar beneficios a los estudiantes del área rural. Incluso ahí se mejoró el presupuesto en su momento, incluso con gestiones adicionales, porque computadores para educar básicamente su presupuesto es del Ministerio TIC y el Ministerio TIC, entre otras cosas, pues el presupuesto es el FUTIC, que es el Fondo Único de Telecomunicaciones, que son recursos que vienen directamente pues por consecuencia de los pagos que hacen compañías de celulares, etcétera, etcétera. Y usualmente el Ministerio TIC no tiene recursos del el sistema del presupuesto general de la nación. En su momento
se recibieron recursos del presupuesto general de la Nación y tuvimos un muy buen presupuesto. Por lo menos en la gestión que a mí me tocó, el presupuesto fue bastante generoso. Eso a mí, claro, eso sin duda fue, digamos, parte de la gestión del exministro Liscano, importantísimo porque en realidad accedió, digamos, a recursos que históricamente pues no se habían tenido. Eh, pero una discusión que se dio mucho en su momento, hace varios años, con el tema, por ejemplo, de los canales regionales y de cómo se repartían ciertos recursos entre ellos para ayudarlos en su gestión y demás, con el mismo 472 que tienen unos recursos que se dirigen allá a título de déficit, porque no les dan, digamos, las cifras y tienen que ayudarles, digamos, a cerrar el ejercicio contable, por así decirlo. Pero es diría una posición un poco como, y esto va a sonar feo, pero es que no se me ocurre otro calificativo ahorita, pero como parasitaria. La pregunta es, ¿existe algún tipo de proyecto a nivel productivo para que el mismo Computadores para Educar genere ciertos recursos o siguen dependiendo directamente de esos traslados presupuestales que vienen del ministerio? Yo creo que la gran oportunidad que tiene Computadores para Educar definitivamente es la cooperación internacional. Ok, Y la cooperación internacional que tiene, digamos que unas ventanas importantes que tiene que ver con esto que les mencionaba ahorita, de todo el proceso de sostenibilidad ambiental, que esos son, digamos que, programas que son, digamos que, atractivos para cooperantes internacionales. Creo que ahí hay un nicho que afortunadamente yo dejé unas bases exploradas, pero que no pude profundizar, pues porque gran parte de mi gestión me tocó resolver muchos problemas y asegurarme de que la historia hacia el presente y hacia el futuro fuera diferente. Pero definitivamente Computadores para Educar es un caso donde la cooperación internacional, en la medida en que haya una línea de trabajo y que se trabaje conjuntamente, pues obviamente con los multilaterales que hay en Colombia, hay todas las oportunidades de recibir recursos para llegar a muchas partes, porque a los cooperantes internacionales hay dos elementos muy interesantes para ellos, ¿no? El tema ambiental y el tema poblaciones como con más necesidades. Y si a eso le agregamos que hay recursos para fondear, pues yo pienso que la oportunidad es oportunidad real que va a permitir que en el futuro Computadores para Educar incluso su presupuesto de cooperación pueda ser mayor que la que recibe de un presupuesto del FUTIC. ok. Una ahí última pregunta antes de que interrumpía Germán. ¿Tuvieron algún tipo de problema con minorías étnicas en donde iban a hacer las entregas y demás? Pues porque como tienen una cosmogonía diferente, de pronto el acercamiento a las tecnologías. Recuerdo mucho que en algunos proyectos de ¿A qué, perdón? infraestructura... ¿Ah? Para la tía Zoraida, ¿una qué? Cosmogonía. Tía Zoraida, cosmogonía. Y de cómo se representan a sí mismos en el Ok, mundo y ok. el relacionamiento. Está la tía Zoraida. Pronto- Sí, mi tía Zoraida es nuestra fan, entonces Tenemos una fan que es la tía Zoraida. Saludos a la tía. Entonces, ese choque, digamos, se tiene en cuenta porque, pues, digamos, una cosa es, listo, entiendo el enfoque que se le están dando, es un tema meramente, pues, educativo, los criterios van por ese lado y toda la cuestión, pero, pues, en últimas la educación llega a toda Colombia. Eso implica también este tipo de minorías y puede que allá la recepción sea distinta. No sé, o sea, lo encuentra uno en otros sectores, por ejemplo, el tema que ha pasado a veces en La Guajira, que los guayú, que alguna cosa así, o de pronto alguna comunidad indígena que en algún momento se opuso a que cruzara, digamos, el proyecto de infraestructura en la zona en la que ellos están ubicados, cosas así por el estilo. ¿Tuvieron algún caso similar? En lo que a mí me tocó no, y para claridad de la tía Zoraida que nos ve y nos escucha, por el contrario, las comunidades étnicas acudían a nosotros para buscar también ayudarles a cerrar un poco esa brecha que teníamos y teníamos mucha colaboración con ella. Incluso parte de los criterios de focalización tiene que ver con eso. Y yo creo que en lo que entregamos en computadores se vieron beneficiados como no se habían visto en muchas otras ocasiones, comunidades étnicas, comunidades de muchas partes, de Río Sucio, del Chocó, del Cauca, en el Putumayo, en muchas regiones, en La Guajira, incluso con los procesos de capacitación de los más lindos que hicimos el año pasado, tienen que ver con La Guajira. Entonces yo pienso que las minorías ahí estuvieron beneficiadas e incluso pudimos cerrar algunas deudas pendientes con lo de la avalancha
de MeToo, ahí habían unos compromisos de entregar una tecnología que llevaban años. Esos compromisos también los cerramos porque parte de lo que también quisimos dejar, digamos que saldados, son esas deudas de todos estos, no recuerdo cómo se llaman los acuerdos que se hacen con los indígenas a través de ministerios Mesas con de consulta a precios, concertación. exactamente, donde había unos compromisos que también quisimos dejarlos saldados, no solamente para cumplir como con esa deuda histórica, sino pues para poder dejar de mandar también informes de cómo vamos y no cómo vamos, ya está todo ok. Buenísimo, ¿no? Felipe, realmente ha sido una sesión muy interesante. Yo personalmente no conocía en detalle computadores para educar y mucho menos toda la gestión que se ha venido haciendo recientemente. Muchas gracias por la gestión, gracias por acompañarlos. Creo que salió muy bien, ¿ah? Sí, yo diría, digamos, las personas que vienen acá normalmente tienen eso, ¿no? Que el del legado, la cuestión y tal. Aquí pues por todo lo que nos has contado hoy, es evidente que la tarea pues fue muy buena. Ojalá, por supuesto, que se mantengan esos estándares de calidad y que se pueda seguir beneficiando a la población. Entonces, muchísimas gracias por haber recibido esta invitación y esperamos que nos veamos acá más seguido en la segunda Siempre temporada, como bienvenido. decimos La nosotros. temporada, así es. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Fue una charla de verdad, como me la imaginaba, realmente muy amena, con mucho contenido, también con desafíos para responder. Pero yo pienso que este es un programa que realmente como que lo mete a uno en una conversación agradable. Y bueno, aquí volveremos cuando nos inviten. Vale, vale. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Gracias.